Mira, jóvenes, vamos a seguir con la explicación de la ley de actualización tributaria. Habíamos visto anteriormente únicamente lo que es la renta de actividades lucrativas. Ahora vamos a enfocarnos en la renta de trabajo en relación de dependencia. ¿De acuerdo? Antes de adentrarnos a ello, vamos a dejar claro a qué se refiere con la renta de trabajo en relación de dependencia. Muchos trabajadores o la mayoría, ¿verdad? Siempre están en una razón de dependencia. ¿Por qué causa o por qué lo podemos ver desde ese punto de vista? Sabemos que cuando una persona labora en una entidad bajo un contrato establecido, ¿sí? Ya sea de que sea por tiempo determinado o por tiempo indefinido, si usamos, está en una situación de dependencia, ¿verdad? O sea que depende de una empresa, depende de un patrón. ¿De acuerdo? Entonces a eso se refiere. Por tal razón, las personas que laboran en una empresa en razón de dependencia, pues van a identificar si es que deben de pagar impuesto o no deben de pagar impuesto, ¿de acuerdo? Entonces a eso se refiere en esta parte, en renta de trabajo en relación de dependencia. ¿Por qué? ¿Y qué otra diferencia puede existir? Que hay trabajadores que no están en una relación de dependencia, sino que son independientes. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, un servicio de auditoría, un servicio de abogado, ¿verdad? Sabemos de que el abogado va a dar su servicio, pero va a cobrar honorarios, ¿verdad? Ya sea por semana, o incluso también puede ser por día, por semana, por quincena, por mes, ¿verdad? Pero solamente es como un tiempo determinado, pero cobrando honorarios. No es eso de que un mes tiene un sueldo fijo, no, sino que cobra honorarios, son determinado tiempo, dependiendo del valor que cobra de honorarios, ¿de acuerdo? Entonces eso no es razón de dependencia. Cuando es razón de dependencia es porque el trabajador pues está fijo en la empresa y recibe mensualmente un salario. A eso se refiere. Bien. Vamos a leer, dice hecho generado, constituye hecho generador del impuesto sobre la renta regular en este título la obtención de toda retribución o ingreso en dinero, pero hacemos todo lo que se le paga al trabajador. Cualquiera que sea de su denominación o naturaleza que provenga del trabajo personal prestado en relación de dependencia por personas individuales residentes en el país. En particular son rentas provenientes de trabajo. Aquí nos da un listado de eh, las rentas provenientes de trabajo, ¿sí? Sueldos, bonificaciones, comisiones, propinas, aguinaldos, viáticos no sujetos a liquidación, pero hacemos de que no va a, a haber un reintegro, ¿de acuerdo? Eso se refiere acá, que no sujeto a liquidación o que no constituya reintegro de gasto, ¿verdad? Seamos como menciona aquí. Y otras remuneraciones que las personas, entes o patrimonios, el Estado, las municipalidades y las demás entidades públicas o privadas paguen a sus representantes, funcionarios o empleados en Guatemala o en el exterior. ¿Sí? Entonces, vean, pues acá como dice renta proveniente de trabajo, todo lo que perciba un trabajador, sueldos, bonificaciones y todo lo que ya leímos. ¿Verdad? Todo eso son remuneraciones que percibe un trabajador, ¿de acuerdo? Entonces, como dice aquí, ya sea algo, el sueldo que se le paga al trabajador, ya sea por estar dentro del país, ¿verdad? O fuera del país, ¿de acuerdo? Puede generar algún trabajo que realice, no significa que esté laborando en una empresa fuera del país, ¿no? Sino que la empresa le ha dado como una labor, ¿verdad? De realizar quizás alguna diligencia, algún trámite, alguna transacción fuera del país, ¿verdad? Entonces, para ello, de igual manera, se le tiene que pagar al trabajador, ¿sí? El numeral 2 hace referencia a miembros de tripulación de naves aéreas, marítimas y de vehículos terrestres, ¿verdad? Hacemos especialmente para personas quienes transportan algo, ya sea productos o personas también, ¿verdad? Ellos también están sujetos a pagar impuestos. Y también otro nos da acá, ya sea miembros de directorios, consejos de administración y otros órganos directivos independientemente de donde actúan o se reúnan estos órganos colegiados cuando dichos miembros se encuentran en relación de dependencia. ¿A qué se refiere acá? Simplemente que está hablando sobre administraciones u órganos administrativos quienes laboran en una entidad. ¿De acuerdo? Entonces ellos también tendrían que pagar un impuesto. ¿De acuerdo? O sea, en este caso el ISR por relación de dependencia. A eso vamos. Como dice aquí por último, dice, miembros se encuentran en relación de dependencia.
¿de acuerdo? Entonces, a eso se refiere con el hecho generador y sobre qué cosas es lo que se le debe de calcular el ISR, ¿de acuerdo? Sueldos, bonificaciones y demás. Todo eso son rentas, o sea, ingresos que percibe el trabajador. Bien. Percepción de la renta. Dice las rentas grabadas en el presente título se imputan al periodo de liquidación al que sean percibidas o puestas a disposición del trabajador. ¿Qué quiere decir acá? Simplemente que se habla sobre qué periodo es el que se aplica, ¿verdad? Eh, al sueldo del trabajador. Y el periodo de liquidación, pues es de un año, ¿verdad? El 1 de enero al 31 de diciembre, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces, a ese periodo es el que se aplica a los ingresos que perciba el trabajador, ¿de acuerdo? Exenciones, o sea, cuáles, aquí nos da un listado de cuáles son como que las rentas o los ingresos que percibe un trabajador, pero que sobre esos ingresos no se debe de pagar impuesto, está exento, ¿verdad? Es como que yo recibo una cantidad determinada, pero parte de esa cantidad hay una parte que está exento. Por ejemplo, recibo 6.000 quetzales mensuales, ¿verdad? Pero de esos 6.000, 1.000 quetzales no pago impuesto, ¿verdad? Es como que hay 1.000 que está exento, ¿de acuerdo? Entonces a eso se refiere con la exención. ¿Qué son las exenciones? Como dice aquí, están exentos del impuesto. Las indemnizaciones, pensiones percibidas por causa de muerte o por incapacidad causadas por accidente o enfermedad, sean los pagos únicos o periódicos. Bien, ¿a qué se refiere con eso? Simplemente que, por ejemplo, eh, cuando se le da alguna indemnización o pensión a una persona, ¿verdad? Ya sea por causa de muerte o incapacidad causada por accidente. Por ejemplo, ya sea indemnización por causa de muerte, o sea, la indemnización es ese tiempo que laboró el trabajador y que por lógica como murió, ¿verdad? Entonces no se le va a dar al trabajador, sino que se le va a dar a la familia. ¿Verdad? Hacemos esa indemnización, se le pagaría a la familia del trabajador, ¿verdad? Y eso no paga impuesto, ¿de acuerdo? Somos la indemnización pagada a la familia o incluso también el trabajador por accidente que haya tenido, ¿verdad? O enfermedad, eso no paga impuesto, ¿de acuerdo? Y como dice ahí, ya sean que los pagos sean únicos o periódicos. ¿A qué se refiere con únicos? Es como que todo el monto de dinero se le paga de una vez, eso es un pago único. ¿Sí? Por ejemplo, que tenía de indemnización o pensiones de 50.000, o sea, se le pagan los 50.000, pero eso no va a pagar impuesto. ¿Sí? O periódicos, cuando dice periódicos es porque mensualmente se va a estar pagando, por ejemplo, 5.000 mensuales, ¿verdad? Entonces 5.000, 5.000, 5.000 hasta llegar a los 50.000 de indemnización, ¿verdad? Entonces es un pago periódico. Y en este caso, como son 5.000, pues sí tendría que estar afecto el impuesto, pero como en este caso es por causa de muerte o incapacidad, entonces sobre eso no pagaría impuesto. Pensamos sobre indemnizaciones, no se paga impuesto. ¿De acuerdo? Y dice aquí se efectúan conforme al régimen de seguridad social por contrato de seguro o en virtud de sentencia. ¿Verdad? Hacemos según lo que estipula la seguridad social. No están exentas las remuneraciones que se perciba del patrono durante el tiempo de vigencia de las licencias laborales con goce de sueldo. ¿A qué se refiere con eso? Por ejemplo, eh, cuando un trabajador, ¿verdad? Puede existir la probabilidad de que tenga alguna licencia con goce de sueldo. ¿A qué se refiere con la licencia? Es como un permiso, ¿sí? Un permiso de no laborar, ya sea un día, 2 días, una semana, ¿verdad? Incluso 15 días puede caber la probabilidad, pero es una licencia. Es como un permiso que se le ha dado al trabajador. Ahora bien, puede ser con goce de sueldos o sin goce de sueldos. Cuando dice con goce de sueldos es porque a pesar de que no está trabajando en la empresa, pero sí se le está pagando. Se le dio un permiso con goce de sueldo, se le está pagando su sueldo. Entonces sobre eso sí se debe de pagar el ISR, aunque quizás tenga permiso de no estar, ¿verdad? Por X razón, ¿sí? Pero como es una licencia, ¿verdad? Una licencia laboral, entonces sí debe de pagar impuesto, ¿sí? Porque está devengando un salario, ¿de acuerdo? Entonces, esa es como que el detalle aquí, ¿verdad? Excepto de que fuera una remuneración, ¿verdad? Seamos por licencias laborales con goce de sueldo, ¿de acuerdo? Entonces, eso sí tendría que pagar impuesto. Pago de indemnizaciones por tiempo servido. Por lo general, cuando un trabajador pues ha laborado en una empresa, se le paga por el tiempo que haya laborado. Un sueldo mensual, ¿verdad? O sea, un sueldo mensual, anual.
¿de acuerdo? O al año, ¿sí? O sea, a eso se refiere. Y ya hemos visto a qué se refiere con la indemnización, ¿verdad? Entonces, cuando se le paga la indemnización al trabajador, esa indemnización no debe de pagar ISR. 3. Las remuneraciones que los diplomáticos, agentes consulares y demás representantes oficiales acreditados ante el gobierno de Guatemala reciban por el desempeño de sus funciones en condición de reciprocidad. Bien, aquí se dice, se refiere especialmente a esas personas como representantes de un país, ¿sí? Diplomáticos, consulares, en la cual están como representantes del mismo y el dinero que perciba pues no debe de pagar ISR. ¿Sí? Es lo que nos da a conocer en esta parte, representantes de un gobierno. Y aquí habla especialmente del gobierno de Guatemala. Y como dice aquí, reciban por el desempeño de sus funciones en condición de reciprocidad. Cuando dice de reciprocidad, seamos algo recíproco, ¿verdad? Seamos algo que sea de igual condiciones. Es como que, por ejemplo, mi representante, por ejemplo, de Guatemala, ¿verdad? El representante de Guatemala está exento de pago de impuestos en otro país, ¿verdad? Entonces, de igual manera, el representante de ese país, acá en Guatemala, vamos a considerarlo también como exento de tales impuestos. ¿De acuerdo? Sabemos lo que vaya a percibir ese representante. Sí, porque estamos en una situación de reciprocidad, somos de igual cualidades o de igual situaciones, ¿verdad? Somos que sea algo equitativo, reciprocidad, usamos algo que si doy, usamos recibo, ¿verdad? Usamos algo que uno está dando, pero que a la misma vez también recibe, es algo recíproco, ¿de acuerdo? Bien. 4. Los gastos de representación y viáticos comprobables y otorgados por cubrir gastos incurridos dentro o fuera del país. Para que proceda la exención de los gastos cubiertos en viáticos dentro del país, deben ser comprobados con las facturas correspondientes emitidas según la legislación nacional. En caso de los gastos incurridos fuera del país, para que proceda la exención se deberá demostrar y documentar la salida de entradas a Guatemala, la actividad en la cual se participó y los boletos del medio de transporte utilizado. Bien, ¿a qué se refiere con este numeral 4? Simple y sencillamente que será exento los viáticos siempre y cuando sean comprobables por medio de facturas. Si usamos las facturas van a estar representados a la entidad, entonces esos viáticos van a ser renta exenta. Por ejemplo, un trabajador devenga 6,000 quetzales. Si usamos mensualmente, ese es su sueldo base y bonificación y lo que sea, ahora 6,000 quetzales. Va. Aparte de esos 6,000 se dice, mire, y le vamos a dar 1,000 quetzales mensuales de viáticos. Ahora bien, esos 1,000 quetzales puede ser renta exenta o puede ser renta gravada. Cuando digo renta gravada es porque sí debe de pagar impuesto. Cuando digo renta exenta es porque no debe de pagar impuesto. Ahora bien, los viáticos, cuando se le da al trabajador, si es que no debe de presentar comprobante, entonces va a ser una renta gravada. O sea que sobre eso sí debe de pagar impuesto. Pero si esos 1,000 quetzales adicionales de viáticos debe de presentar comprobantes, o sea, facturas de todo lo que haya gastado, pero si sí presenta comprobantes, entonces esos 1,000 quetzales son renta exenta, o sea que sobre esos 1,000 no debe de pagar impuesto. ¿De acuerdo? Usamos obviamente el trabajador, estoy hablando aquí del trabajador, la entidad es completamente aparte, ¿sí? Entonces a eso se refiere, sobre los viáticos, que si son comprobables, o sea que se deben de reintegrar o son comprobables, deben de presentar comprobantes, ¿verdad? Entonces es una renta exenta. Si no debe de presentar comprobantes, es una renta gravada. Bien. Bueno, dice aquí, eso es dentro del país. Si fuera fuera del país, como dice aquí, para que sean exentos, debe de demostrar y documentar las salidas y entradas a Guatemala, ¿verdad? Y el boleto del medio de transporte que haya utilizado, terrestre, portuario, aéreo, ¿verdad? O sea, el tipo de medio de transporte que haya utilizado. Bien. El numeral 5 habla sobre el aguinaldo y el numeral 6 habla sobre el bono 14, ¿sí? Pueden subrayar, incluso aquí dice bonificación anual
para trabajadores del sector público y privado, o privado y público, ¿sí? Pero aquí habla sobre el bono 14 y el 5 habla sobre el aguinaldo. Bien, sabemos que el aguinaldo pues se le paga un sueldo anual, también el bono 14 un sueldo anual. Bien. El detalle que quiero identificar es que dice que es una renta exenta, o sea que sobre el aguinaldo y el bono 14 no va a pagar ISR, ¿de acuerdo? Entonces por eso, un 100% del sueldo o salario ordinario mensual. Ahora bien, también aquí como dice, un 100% del sueldo o salario ordinario mensual. El detalle aquí es cuando dice, 1, 100% del sueldo ordinario mensual. ¿A qué quiero llegar a esto? Vean pues, por ejemplo, el trabajador tiene un sueldo ordinario mensual de 5.000 quetzales, ¿sí? 5.000 es lo que se le paga. O sea que cuando se le da el bono 14 serían 5.000 y cuando se le da el aguinaldo serían 5.000, ¿sí? Digamos, esos 5.000 serían rentas exentas, o sea que no tendría que pagar impuesto. Pero si por X razón el patrono, la empresa, ¿verdad? Digamos, quiere reconocerle más, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Somos simplemente de que dice, bueno, vamos a pagarle más por ser una persona eficiente y demás, ¿sí? Entonces, en lugar de pagarle 5.000, por ejemplo, le paga 6.000, ¿sí? Por ejemplo, de que en bono 14 le dieron 6.000 y también de aguinaldo 6.000, pero el sueldo ordinario mensual es de 5.000, o sea que le dieron 1.000 quetzales más. Entonces, esos 1.000 quetzales más sí debe de pagar impuesto. O sea que el 100% son los 5.000. Si excede ese excedente, sí debe de pagar impuesto. ¿De acuerdo? No se nos olvide esa parte, tanto de bono 14 y aguinaldo. Un 100% del salario mensual. ¿Sí? Pero si se le da más, ese excedente o ese de más, ¿verdad? Eso sí debe de pagar impuesto. Si solo son 5.000, o seamos el 100% del sueldo, eso no debe de pagar impuesto. Bien. 71. Contribuyentes. Aquí nos da el concepto de lo que son contribuyentes, ¿verdad? Dice, son contribuyentes de este impuesto las personas individuales residentes en el país que obtengan ingresos en dinero por la prestación de servicios personales en relación de dependencia, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto, son sujetos pasivos, ¿sí? Ese es el contribuyente. Base imponible y tipo impositivo. La base imponible sabemos que es la cantidad que se le aplica al impuesto y el tipo impositivo es el porcentaje al que va a ir aplicada la base imponible. Bien. Dice, la renta imponible se determina deduciendo la renta neta, las deducciones que se indican en este artículo. Para los efectos del presente título se entiende como renta bruta la suma de sus ingresos grabados y exentos, o sea, todos los ingresos que haya obtenido el trabajador, ¿sí? Todo eso, sin importar que sea grabado o exento, es la renta bruta, usamos todos los ingresos. Y dice, obtenidas en el periodo de liquidación anual y como renta neta a la diferencia entre la renta bruta y las rentas exentas obtenidas, o sea que todos los ingresos menos las deducciones, o sea, las rentas exentas, eso es la renta neta, ¿de acuerdo? Y después dice, las personas individuales en relación de dependencia pueden deducir de su renta neta lo siguiente, o sea que ahora, ¿qué es lo que debe de restarse, verdad? A la renta neta, porque recordemos, la renta neta es el total de ingresos menos las rentas exentas, o sea, las rentas que no deben de pagar impuesto. Ahora bien, a esa diferencia, o sea, la renta neta, hay deducciones automáticas, como dice aquí, el inciso A, hasta 60.000 quetzales, de los cuales 48.000 quetzales corresponden a gastos personales, ahí lo subraya, ¿verdad? O sea que aquí anualmente se le puede deducir o restar, ¿verdad? Que es lo mismo, 48.000 quetzales de gastos personales, eso es automático, ¿sí? Eso no es eso de que sí y no, no, sino que aquí 48.000 quetzales es automático. ¿De acuerdo? Que es lo que se le debe de restar al salario del trabajador. ¿Verdad? Y uno podría decir, bueno, y si al restar los 48.000 quetzales da negativo, es porque significa que no tendría que pagar impuesto, ¿verdad? Porque ya con restar los 48.000 quetzales ya no se está dando negativo. Entonces significa que no debe de pagar. Es como que, por ejemplo, si un trabajador gana 3.000, 3.200, 3.500, 800, 3.800, decimos, al hacer esos cálculos no nos va a dar negativo. ¿Sí? Entonces por eso es que ahí no tendría que pagar impuestos. Por eso por lo general las personas quienes ganan más de 4.000 son las que deben de pagar impuesto. Entonces dice aquí 48.000 y algo muy importante dice sin necesidad de comprobación alguna y 12.000 quetzales que podrán acreditarse por el impuesto al valor agregado. O sea que, como dice acá, los 12.000 sí tiene que haber comprobantes.
48.000 no. 12.000 sí tienen que haber comprobantes acreditados al impuesto al valor agregado. O sea que comprobantes que sumen un valor de 12.000 quetzales de IVA. ¿Sí? Usamos toda la cantidad de facturas, debe de sumar un valor de IVA de 12.000 quetzales. ¿De acuerdo? Entonces, si es menor, no hay ningún problema. Seamos obviamente presentes todos los comprobantes y se determina cuánto de ISR es lo que se le puede restar, ¿verdad? Seamos al trabajador. O cuántos incluso también se le debe de devolver si es que se le retuvo más de ISR de lo que se le tendría que haber retenido. ¿De acuerdo? Bien. Como dice aquí, pagados en gastos personales por compra de bienes o adquisición de servicios durante el periodo de liquidación definitiva anual. O sea, durante ese periodo del 1 de enero al 31 de diciembre tiene que sumar todas sus facturas, ¿verdad? O juntar todas sus facturas. Y hasta un monto de 12.000 quetzales de IVA, ¿verdad? Ahí sí que va a sumar todos los gastos que haya realizado, ¿verdad? Adquisición de bienes, de consumo, lo que sea, ¿verdad? Y ahí la importancia de cuando en supermercados, por ejemplo, le piden NIT, ¿verdad? Entonces, cuando uno da su NIT, automáticamente ya está su nombre en la factura, ¿verdad? Obviamente tiene que tener el nombre de su nombre y su NIT, ¿sí? No podemos decir, bueno, es que aquí tengo facturas y es de consumidor final, ¿verdad? No, ahí de consumidor final eso no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Usted tiene que dar, si por ejemplo va a ganar más de 4.000, 5.000, 6.000 y debe de pagar ISR y quiere recuperar parte de ello, guarde sus facturas, pero siempre tiene que tener su nombre y su NIT en la factura, ¿de acuerdo? Si dice consumidor final, o sea, no tiene nada que ver, es como que yo recopilo, ¿verdad? O sea, adquiero diferentes facturas, aunque yo no lo haya comprado, y, y ya, no, o sea, no funciona así, sino que son facturas con mi nombre y con mi NIT, ¿sí? Entonces, eso significa que yo adquirí esos bienes o servicios. Dice, este crédito se comprobará mediante la presentación de una planilla que contenga el detalle de las facturas que estarán sujetas a verificación por parte de la Administración Tributaria. La planilla deberá presentarse ante la Administración Tributaria dentro de los primeros 10 días hábiles del mes de enero de cada año, debiendo el patrono conciliar entre las retenciones actuales y la liquidación declaración definitiva que deberá presentar el trabajador. Bien. Aquí nos dice el determinado plazo, usamos los primeros 10 días hábiles del mes de enero de cada año, van a presentar la planilla y van a identificar si el patrono retuvo más de lo que debía o todavía hay un saldo que debe de pagar a la SAT, ¿verdad? Ahí se determina esa parte. Inciso B, aquí el inciso B habla sobre donaciones, si un dado caso el trabajador haya hecho donaciones, siempre y cuando las entidades que otorgó esas donaciones están legalmente constituidas, ¿sí? Y aparte de eso nos da un porcentaje, y quiero que puedan subrayar, dice la deducción máxima permitida a quienes donen a las entidades indicadas en este párrafo no puede exceder del 5% de la renta bruta. ¿Qué quiere decir? Que el empleado puede dar donaciones. Recordemos que si da donaciones significa que el valor de su renta bruta disminuye y su renta neta también, ¿verdad? Su renta neta disminuye y por consiguiente el ISR a pagar, ¿verdad? Disminuye. ¿Sí? O sea, aunque no pagaría demasiado de ISR, pero también le da un límite, o sea, la ley le dice, bueno, puede donar, pero solo hasta un máximo del 5% de su renta bruta. Por ejemplo, si ganara o su renta bruta fuera 100.000 quetzales anuales, significa que solo tiene la posibilidad de donar 5.000 quetzales en el año, ¿verdad? Somos un 5%, ese es el límite. Tomando el ejemplo de 100.000 quetzales anuales, ¿sí? A eso se refiere, ahí lo leen, ¿de acuerdo? Espero me haya dado a entender. Si leo todo eso, pues se nos lleva mucho tiempo. El inciso C, que dice las cuotas por contribuciones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Bien, seamos aquí, el inciso C se refiere a la cuota laboral que el trabajador paga de IX, o que en este caso el patrono le descuenta de IX mensualmente. Hacemos todo lo que haya pagado en el año o lo que va a pagar en el año, se descuenta, ¿sí? Se descuenta de IX y sobre eso no debe de pagar ISR, ¿verdad? Entonces esa parte. Y el inciso D dice la prima de seguros de vida para cubrir riesgos y casos de muerte exclusivamente del trabajador. Siempre que el contrato de seguro no devengue suma alguna por concepto de retorno, reintegro o rescate. Bien, ¿a qué se refiere con esto? Simplemente de que también es deducible, se le restaría
a la renta neta, hacemos las primas de seguros de vida, ¿verdad? Si un dado caso contrató un seguro de vida, pues también se le debe de restar ese valor a la renta neta, ¿sí? Eso es lo que no pagaría impuesto, ¿de acuerdo? Somos las deducciones que va teniendo el trabajador. Bien, el artículo 73 menciona los tipos impositivos aplicables a la renta imponible calculada conforme el artículo anterior son de 5% y 7% según el rango de renta imponible y se aplican de acuerdo a la siguiente escala. Aquí nos dice que de 1 centavo a 300.000 no hay ningún importe fijo y se aplica un 5% sobre la renta imponible. Y si es mayor de 300.000, un importe fijo de 15.000 y el 7% sobre el excedente de 300.000 quetzales. Sí, este cuadro tal vez ya estamos familiarizados, se recuerdan en el artículo 44, ¿verdad? Teníamos un cuadro similar, acá está, vea, de 1 centavo a 30.000, un 5% de la renta imponible y de 30.000 en adelante, 1.500 de importe fijo, ¿verdad? Importe fijo y 7% sobre el excedente de 30.000. Pero recuerden que esto es sobre rentas de actividades lucrativas y especialmente para el régimen opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas. Bien, estos son en base a facturas, ¿sí? O sea, son facturas por ventas que realice una entidad. En cambio acá estamos hablando de trabajo, ¿sí? Y en el cuadro anterior era de 30.000, aquí son de 1 a 300.000 quetzales, ¿sí? Y si es mayor de 300.000, paga 15.000 quetzales de importe fijo. En el anterior era 1.500, aquí son 15.000, ¿sí? Y un 7% del excedente de 300.000 quetzales, ¿sí? Es similar, solo que las cantidades cambian, ¿verdad? En el anterior son 30.000, pero aquí son 300.000 quetzales. Aquí estamos hablando sobre rentas de trabajo. El resto es lo mismo. Periodo de liquidación, ya lo mencioné anteriormente, del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Seamos un año determinado. Gestión del impuesto. Obligación de retener. Voy a leer solamente una parte, ustedes pueden leer el resto. Dice, todo patrono que pague o acredite a personas residentes en Guatemala remuneraciones de cualquier naturaleza por servicio proveniente de trabajo personal ejecutado con relación de dependencia, sean permanentes o eventuales, debe retener el impuesto sobre la renta. O sea que aquí el obligado a retener el ISR es el patrono, ¿sí? O sea, la empresa. La empresa es quien tiene la obligación de retener el ISR. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si uno gana 5.000 quetzales, le van a decir, mire, debe de pagar ISR. Ah, ok, pero no directamente va a ir a la SAT el empleado y va a ir a pagar su ISR, no, sino que el patrono en el sueldo que debe el trabajador le va a descontar, digamos, los 5.000 menos el IX, menos el ISR, ¿verdad? Entonces ya le da la diferencia, por ejemplo, 4.000 y algo, ¿verdad? Entonces son 5.000 aparentemente que gana, pero como debe de pagar impuesto, y el IX, ¿verdad? Entonces le descuentan esos valores y la diferencia pues es lo que se le va a pagar directamente al trabajador, ¿sí? A eso se refiere. Y después dice, no corresponde practicar retención sobre las remuneraciones pagadas por el ejercicio de sus funciones a diplomáticos, funcionarios, agentes, sucursales y empleados de gobierno extranjeros que integran las representaciones oficiales de la República o formen parte de los organismos internacionales de los cuales esté adherida Guatemala. Era lo que mencionaba anteriormente, ¿verdad? Estamos sobre funcionarios diplomáticos de empresas, perdón, de representantes de gobiernos, ¿verdad? Ellos no deben de pagar ISR. Ahora dice, lo anterior no exime a los empleados residentes que laboren para tales misiones, agencias y organismos internacionales de la obligación de presentar su declaración jurada anual y pagar el impuesto. Aquí está mencionando de que no exime a empleados residentes, ¿sí? Seamos residentes que laboren para tales misiones, agencias y organismos internacionales de la obligación de presentar su declaración anual y pagar el impuesto. Si en dado caso, realizan otra diligencia, ¿verdad? Que residan en el país y para tales realicen algunos actos determinados y que para ello deben de pagar impuesto, ¿sí? Dice, por último, dichas entidades presentarán anualmente a la Administración Tributaria el listado de trabajadores residentes, los salarios y honorarios de estos pagados durante el año calendario inmediato anterior. Pero, si en dado caso, aparte de la representación, pues también laboran en una entidad determinada en el mismo, ¿verdad? Que están residentes, que son residentes en el país, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. Funcionarios consulares, empleados de gobierno, pues somos especialmente representantes, ¿verdad? Ya sea de Guatemala o de otro país, ¿sí? No deben de pagar ISR, ¿sí? Pero sí otros tipos de impuestos o dependiendo qué otro reglamento se le aplica a los mismos.
Bien. El 76 dice cálculo de la retención. Vamos a ver así rápidamente. Dice al principio de cada año o al inicio de la relación laboral, el patrono pagador o pagador hará una proyección de la renta neta anual del trabajador, a la cual le deducirá el monto de 48.000 quetzales por concepto de gastos personales y el monto de las cuotas anuales estimadas por concepto de pagos al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Instituto de Previsión Militar y al Estado por concepto de cuotas a regímenes de previsión social. Al valor obtenido le aplicará el tipo impositivo correspondiente de acuerdo a lo establecido en el artículo 73 de la presente ley, y cada mes el patrono pagador retendrá el contrato al trabajador, perdón, la 12ª parte del monto proyectado. ¿Qué quiere decir? Vean, pues aquí lo que significa es que al inicio de cada año el patrono va a hacer una proyección. ¿A qué se refiere con una proyección? Un cálculo anual, ¿sí? Por ejemplo, de que dice, bueno, el trabajador devenga tal cantidad y en el año va a ganar tal cantidad, ¿sí? Entonces estamos haciendo como una proyección de cuánto va a ganar en el año y sobre eso se hace un cálculo, ¿sí? De que, por ejemplo, bueno, entonces por todo va a tener que pagar, por ejemplo, 2.000 quetzales de impuesto de ISR en el año, por ejemplo. 2.000 quetzales de impuesto en el año. Muy bien. Entonces, esos 2.000 se dividen dentro de los 12 meses. Entonces, mes tras mes se le va a ir reteniendo dicho valor para que en el año se le descuenten los 2.000 quetzales de ISR. ¿Sí? A eso se refiere. O cuando inicie la relación laboral, ¿verdad? Quizás imaginemos que no inició el 1 de enero, sino que inició el 1 de abril, ¿verdad? Entonces ahí, dependiendo de lo que va a ganar, imaginemos que sea 6.000, entonces desde abril se va a hacer una proyección de abril hasta diciembre, ¿verdad? Para identificar cuánto es de ISR lo que se le debe retener mensualmente a partir de abril, ¿sí? A eso se refiere. Dice, adicionalmente, si el trabajador hubiera elaborado anteriormente con otro patrono en el mismo periodo de liquidación, el patrono debe sumar la proyección anual de los ingresos que el trabajador obtuvo conforme a la constancia de retención que le presente. Cuando la proyección indicada en el párrafo anterior del presente artículo deba elaborarse ya habiendo iniciado el periodo de liquidación, la proyección se realizará por el número de meses que hagan falta para la finalización del periodo. Y si por alguna circunstancia se modifica el monto anual estimado de la renta neta del trabajador, el patrón o pagador, sin necesidad de declaración del trabajador, deberá efectuar nuevo cálculo para calcular en los meses sucesivos el monto de la retención. Bien, ¿a qué se refiere con todo esto? ¿Sí? Uno dice, bueno, saber de qué es el problema que está hablando. No, veamos. Cuando un trabajador renuncia, podríamos decir, o es contratado por un nuevo patrono. Volvamos al mismo ejemplo del 1 de abril. ¿Sí? El 1 de abril la empresa lo contrata, pero da la situación que los 3 meses anteriores estaba laborando en otra entidad y también podríamos considerar que como que se le estaba reteniendo el ISR. No significa que sobre eso pues ya se descartó, ya no, sino que es como que tomando esos 3 meses más los meses que hacen falta, ¿verdad? Se va a hacer una retención determinada, ¿sí? Para identificar cuánto es lo que aún se le debe retener de ISR mensualmente, tomando en cuenta los meses anteriores que estaba laborando con otro patrón, ¿de acuerdo? Y de igual manera, si un dado caso, más adelante, tenga algún aumento, por ejemplo, que el 1 de abril ganaba 6.000 quetzales, ¿sí? Y después el 1 de julio le dieron un aumento de 1.000 y empezó a ganar 7.000 quetzales, ¿sí? O sea, que la proyección que se hizo al inicio de año no va a ser correcta porque a mediados de año se le dio un aumento, o sea, aumentó su sueldo, por lo que también debe de aumentar las retenciones, ¿sí? Por eso es que se tendría que recalcular la retención para que en el mes de julio pues se inicie a retener otro monto u otro valor, ¿de acuerdo? Para que el cálculo sea correcto. A eso se refiere. El artículo 77 dice trabajadores que tengan más de un patrono. Cuando el trabajador tenga más de un patrono, debe informar dicho extremo al patrono que le pague o acredite la mayor remuneración anual. Para determinar el monto de la retención total, según el tipo impositivo que le corresponde, el trabajador debe indicarle mediante la declaración jurada el monto de cada una de las retribuciones que recibe de los patronos.
de otros patronos. Simultáneamente debe presentarse a los otros patronos copia del formulario presentado ante el patrono que actuará en calidad de agente de retención. O sea, que ¿a qué se refiere con esto? Es cuando un trabajador, va a la redundancia, labora en dos empresas, ¿sí? Puede surgir la probabilidad, ¿verdad? Pues tener la capacidad, quizás de lunes a viernes labora en un lugar y sábado en otro lugar, ¿verdad? Puede caber esa probabilidad. Entonces, eh, quien debe de retener quien debe de realizar la retención, ¿verdad? Del ISR, va a ser la empresa donde devenga más. Por ejemplo, en una empresa el trabajador gana 4.000 y en otra empresa gana 2.000. Entonces, sumando serían 6.000. ¿Quién es el que va a hacer la retención? La empresa donde devenga 4.000 quetzales, ¿sí? O incluso, o incluso imaginémonos de que en un lugar gana 3.500. Como gana 3.500, no se le va a hacer la retención, ¿verdad? Porque no llega. Pero da la casualidad que en otro lugar gana 1.500. Entonces, 3.500 más 1.500 sumaría 5.000. O sea que como 5.000 ya es mayor que 4.000, entonces sí le debe de retener el ISR, ¿sí? A pesar de que quizás solo en un lugar, si lo tomamos de forma separada, no se le debe de retener el ISR de forma separada. Pero como dice ahí, cuando tiene dos patronos, o sea, se suma las dos cantidades y da la casualidad que sí le deben de retener el ISR porque es mayor de 4.000 quetzales, ¿verdad? Entonces, donde gana 3.500, ahí le deben de retener el ISR, ¿de acuerdo? Y obviamente tomando en cuenta los otros 1.500 que devenga en otra entidad. Constancia de retenciones. Dice, los agentes de retención proporcionarán a los trabajadores a quienes les retengan dentro de los 10 días inmediatos siguientes de efectuar el pago de la renta, las constancias que indiquen el nombre, número de NIT y número de trabajo y del patrono y del trabajador y demás. Bien, aquí nos dice simplemente que cuando se le hace la retención del ISR al trabajador se le debe de dar una constancia, ¿verdad? Uno no dice, bueno, me están reteniendo, qué bueno, entonces solo me dan este dinero y ya está, y todo bien, ¿no? Porque tiene que identificar si realmente han pagado el ISR de las retenciones que le han hecho. Quien quita que le dicen, mire, sí le estamos reteniendo, pero quizás ese dinero no se está pagando a la SAT, ¿verdad? Entonces sería algo que le puede perjudicar, ¿verdad? Porque como que el trabajador no estuviera pagando, pero sí, le están descontando y le deben de dar esa constancia en los primeros 10 días inmediatos siguientes de efectuado el pago, como lo dice ahí, ¿de acuerdo? Y por último, vamos a ver, permítame, dice liquidación y devolución de lo retenido en exceso. Aquí, rápidamente, ahí lo leen, por favor, leen este artículo. Simplemente se refiere a que, por ejemplo, al inicio de año se estipuló que se le iba a retener 2.000 quetzales, ¿sí? 2.000 quetzales se retuvo de todo el año, pero al final del año se tiene que identificar si realmente se hicieron las retenciones indicadas. Como al final del año el trabajador pues debe de presentar sus facturas y va a solicitar la devolución de su ISR, ¿verdad? Por medio de sus facturas, de los 12.000 quetzales que mencionaba anteriormente, ¿se recuerdan, verdad? Del IVA, ¿verdad? Hacemos por medio de sus facturas, quizás hizo donaciones, ¿verdad? Entonces al final de año como que reporta que lo que hizo, o quizás al principio del siguiente año, ¿verdad? Para dar toda la papelería necesaria para que le hagan el reintegro o la devolución del ISR, ¿verdad? A eso se refiere acá. Si un dado caso fueron 2.000, pero al momento de identificar la documentación, lo único que tendría que haber, o lo único que debe de pagar, mejor dicho, sean 1.000, por ejemplo, ¿verdad? Entonces los otros 1.000 se le tienen que devolver al trabajador, ¿sí? Eso es importante, de que se le debe devolver al trabajador esos 1.000 porque quizás presentó facturas, quizás tenía seguro, quizás hizo donaciones, ¿verdad? Entonces eso le resta a su renta imponible, ¿verdad? Con respecto al pago del ISR, porque mensualmente se le estuvo quitando, pero al final se determina si realmente ese es el valor que debe de pagar, o quizás sea menos, o quizás sea más, ¿verdad? Dependiendo de qué es lo que pueda generarse, ¿verdad? A eso se refiere acá, con la devolución de lo retenido en exceso. Pago de retenciones, dice los patronos o pagadores por medios de la administración tributaria ponga a su disposición, deberá presentar declaración jurada de las retenciones practicadas y pagar el impuesto retenido.
Debiendo acompañar a la misma un anexo en el cual se especifique el nombre y apellido completo y número de identificación tributaria de cada uno de los contribuyentes que soportaron la retención, el concepto de la misma, la renta acreditable o pagado en el monto de la retención. Dicha declaración jurada deberá ser pagada dentro de los primeros 10 días del mes siguiente al que corresponda al pago de las remuneraciones, aunque se hubiese omitido realizar la retención. ¿Qué quiere decir acá? Simplemente que en enero, en los sueldos de enero, se especifica quiénes son los que se les debe de retener, se calcula la retención y en los primeros 10 días del mes siguiente, o sea, de enero serían los primeros días de febrero primeros 10 días de marzo los primeros 10 días de abril y así sucesivamente, ¿verdad? Se le debe de declarar o se debe de pagar el ISR a la SAT de las retenciones que haya hecho el patrono, la empresa, ¿verdad? Bien. Obligación de presentar declaración jurada anual. Dice los contribuyentes a lo que se refiere del presente título están obligados a presentar la declaración jurada anual del impuesto sobre la renta y simultáneamente pagar el impuesto únicamente en los casos siguientes. Cuando él o los agentes de retención no le efectuaban las retenciones. Cuando él o los agentes de retención efectuaban retenciones menores a los correspondientes. Y estos trabajadores tienen derecho a deducir del impuesto a pagar el total de las retenciones efectuadas en el pedido de liquidación, la declaración jurada y pago del impuesto y del pago del impuesto debe efectuarse dentro del plazo de los 3 meses, de los 3 primeros meses del año siguiente al pedido que se liquida. Bien. ¿A qué se refiere con esto? Simplemente que, si un dado caso, puede generarse la situación que la empresa no haya retenido. Entonces, el trabajador es quien directamente va a ir a la SAT a presentar, a declarar y pagar su ISR. ¿Sí? Pero eso será de todo el año. Es como que en este caso quizás de todo el año no lo retuvieron y tienen que pagar 1.500. Entonces, de una vez, seamos presenta, declara y paga los 1.500 de ISR que tendrían que haberle retenido al trabajador. ¿Sí? A eso se refiere en esta parte. Cuando él o los agentes de retención no le efectuaron las retenciones, pensamos por eso debe de pagar. O cuando dice aquí, cuando él o los agentes de retención efectuaron retenciones menores a los correspondientes, ¿verdad? Si en un dado caso tenían que haberle retenido 1.000 quetzales, pero solo le retuvieron 700, por ejemplo. O sea que el trabajador, ¿verdad? El contribuyente todavía debe 300 de ISR, ¿sí? Cabe la probabilidad, pero como les menciono, aquí debemos de tener cuidado, seamos los que van a pagar de esa forma, para estar al día con los pagos de la renta, ¿de acuerdo? Entonces por eso a eso se refiere acá el artículo 81. Y el artículo 82 dice forma y requisitos de las retenciones. El reglamento indicará los procedimientos para efectuar, cobrar y pagar las retenciones. Bueno, aquí nos menciona sobre el reglamento. Si ustedes pueden leer el reglamento, por favor, tomen su tiempo para leerlo, para que puedan ampliar un poquito el mismo, ¿verdad? Pero aquí solo determina cómo pagarlo. En cambio, aquí la ley en sí es lo que nos menciona, cálculos, formas y demás, ¿de acuerdo? Entonces eso sería la parte teórica. Voy a hacer una breve explicación en el siguiente video, así que tomen atención al mismo para que vayamos en sintonía.